En Argentina vence mañana el plazo para que los partidos políticos registren a los precandidatos que participarán en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, o sea, el escalón previo a las elecciones generales del 22 de octubre. La última noticia en esta materia se conoció anoche cuando se confirmó que Eduardo Guado de Pedro, el actual ministro del Interior, representará al kirchnerismo en los comicios internos del oficialismo. Quiero una Argentina de progreso, sí, de progreso, pero sobre todo una Argentina de crecimiento compartido. Tenemos problemas urgentes, la deuda irresponsable que nos dejaron, el drama de la inflación y una pobreza inaceptable. Y hay que abordar esas urgencias sin excusas. De Pedro, abogado de profesión, enfrentará dentro del justicialismo al ex embajador y ex vicepresidente Daniel Scioli, quien es considerado, por otro lado, un hombre cercano al presidente, a Alberto Fernández. ¿Qué representan estas dos fórmulas en la actual coalición de gobierno? ¿Cómo es el panorama, por otro lado, en la oposición, que ya tiene como precandidatos fuertes al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano, buen día, Romina y audiencia de En Perspectiva, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece si empezamos resumiendo cómo en el kirchnerismo se llegó a la postulación de Guado de Pedro? No era la primera opción de Cristina Fernández, ¿no? La verdad es que no, era, dicen algunos, la tercera opción. Y bueno, fueron jornadas muy intensas en versiones, en negociaciones sobre la candidatura. La verdad es que el nombre de Eduardo de Pedro era de los que se mencionaba con insistencia, pero claramente no era la primera opción de Cristina ni de la militancia kirchnerista, que notoriamente preferían como candidato a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Kicillof tenía como atractivo el hecho de que en las encuestas era el que mejor retenía la intención de voto de la propia Cristina Kirchner. Y además, algo importante, la imagen de él no aparece tan ligada a la gestión presidencial de Alberto Fernández, de la cual el kirchnerismo intenta tomar distancia. Más bien, al contrario, la militancia sigue asociando a Kicillof con el mejor momento del gobierno de Cristina Kirchner, cuando todavía había altos niveles de consumo, hace unos 10 años, ¿no? En esa época Kicillof ocupaba el cargo de ministro de Economía. Pero había dos dificultades. La primera es que el propio Kicillof no se quería postular y de alguna manera insinuaba que él sabía que el peronismo iba a perder la elección. Y la segunda, acaso más relevante, es que si Kicillof no reelige en la gobernación de Buenos Aires, bueno, hay altas chances de que la provincia más grande del país caiga en manos de la oposición. El otro nombre que se mencionaba con insistencia y que en las encuestas aparecía como el segundo mejor posicionado en el peronismo, era el de Sergio Massa, ministro del Interior, el tercer socio fundador de la coalición Frente de Todos, que a diferencia de Kicillof sí tiene ganas de ser candidato. Massa ya fue candidato a presidente en el año 2015, después de haberse rebelado contra el kirchnerismo en el poder hace unos 10 años. Y bueno, después de muchos años de enfrentamientos con el kirchnerismo, ahora está en una especie de alianza táctica con Cristina Kirchner. Ella siempre le reconoció públicamente el mérito de haber tomado la gestión de la economía en un momento de alta volatilidad financiera y política. Agarró la papa caliente, es la frase que usa Cristina en los discursos para referirse a la decisión de Massa de ocupar el cargo. Se había especulado que Massa podía ser el candidato por sus contactos con el mundo empresarial, por sus contactos con Estados Unidos, pero bueno, justamente eso era algo que al ala más izquierdista del kirchnerismo le despertaba desconfianza. Esa imagen de candidato del establishment, del mercado financiero, despierta resistencia interna porque la militancia quería a alguien
que se diferenciara más nítidamente de la oposición de Juntos por el Cambio, que está prometiendo un duro ajuste fiscal. Pero bueno, Massa ha tenido obstáculos. El primero es la propia economía. Massa había prometido que para este momento del año la inflación iba a estar en torno de 3-4%, y el último IPC, el de mayo, dio 7,8%. Y lo otro es que, bueno, se demoró más de lo previsto la negociación con el Fondo Monetario Internacional para una asistencia financiera, con lo cual hoy hay bastante incertidumbre económica, y lo peor que podría pasarle al peronismo es tener un candidato ministro de Economía y que justo en el medio haya volatilidad con el dólar. Pero además, el otro tema es netamente político, y es que Massa quería ser el candidato único del peronismo, que un candidato de consenso. Eso implica que directamente no quería que hubiera una disputa interna primaria, y para eso Daniel Scioli, el otro postulante, tendría que bajar su candidatura. Es por eso que se demoró tanto la confirmación, porque hasta ayer hubo intensas negociaciones, algunos dicen presiones, para que Scioli se bajara de su candidatura. Pero a pesar de todas las presiones, Scioli confirmó, con lo cual esa condición de que no hubiera disputa interna que pedía Massa no va a ser cumplida. Este fue el proceso, el escenario previo con el cual se llegó a que quien parecía que no tenía chances, o por lo menos no era la primera opción para ser candidato, finalmente va a ser quien representa al kirchnerismo en estas primarias. Fernando, ¿te parece si detallamos a ver quién es Guado de Pedro? ¿Cuál es su perfil? Bueno, Guado de Pedro, presentado por Cristina, vendría a ser alguien que encarna el relevo generacional del kirchnerismo. Ya desde que ella declinó postularse, dijo que su intención era pasarle la posta a alguien que representara lo que ella definió como los hijos de la generación diezmada. Y de Pedro, que tiene 46 años y que es hijo de desaparecidos durante la dictadura militar, coincide con ese perfil. De Pedro justamente empezó su militancia en el ámbito de los derechos humanos, es fundador de la agrupación Hijos. Durante su juventud él conoció su historia de ser hijo de militantes montoneros que habían sido desaparecidos en la dictadura, se involucró en esa actividad de asociaciones de los derechos humanos, después se integró al kirchnerismo y es uno de los fundadores de la agrupación La Cámpora. Así que desde ese punto de vista cumple con los requisitos para postularse. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con Kicillof, a Guado de Pedro le resulta más difícil distanciarse de la gestión de Alberto Fernández. Más bien, podríamos decir, le resulta imposible, porque hasta el día de hoy ocupa el cargo de ministro del Interior. Y es algo que le ha valido reproches de lo que podríamos llamar el ala progresista del peronismo, que lo acusa de cierta tibieza en temas, por ejemplo, como la represión policial que se vivió el fin de semana pasado en la provincia de Jujuy. Tibieza, me refiero no en cuanto a la represión, sino a no oponerse al gobierno provincial de Jujuy y a no tratar de imponer una intervención federal de la provincia. La realidad es que Guado de Pedro está un poco lejos de la clásica imagen confrontativa del peronismo. A él, por el contrario, le gusta cultivar un perfil de persona moderada y dialoguista. Y de hecho, ayer mismo, en la tarde, antes de que se hiciera público el anuncio de su candidatura, había estado reunido con la plana mayor de la Unión Industrial Argentina, todo un mensaje de cuál sería su postura frente al empresariado, ¿no? La Unión Industrial es una organización vista con cierta desconfianza desde filas kirchneristas. Y bueno, en el video donde confirma su postulación, de Pedro lanza varios guiños hacia sectores críticos de Cristina, como por ejemplo el de los productores agropecuarios. Él mismo, que durante su juventud vivió en el interior de la provincia de Buenos Aires, tiene un pasado, una actividad de pequeño productor. En las imágenes
A De Pedro se lo ve junto a Cristina, se lo ve junto a Massa, gobernadores del interior. El único que no aparece en el video es Alberto Fernández. Y lo que todavía no aparece oficializado es quién va a ser el compañero de fórmula de Guado de Pedro. Probablemente, ha sido mencionado toda la jornada de ayer, sea Juan Mansur, ex gobernador de Tucumán y ex jefe de gabinete de Alberto Fernández, que bueno, es la parte un poco polémica de la fórmula. Por un lado, la nominación de Mansur sería lógica porque el peronismo tiene una tradición de tratar de equilibrar la fórmula. Si el candidato a presidente es porteño, trata de que el vice sea un representante del peronismo del norte del país, donde está uno de sus bastiones electorales. Pero por otro lado, Mansur es bastante resistido por la militancia kirchnerista porque tiene un perfil muy conservador en la agenda social. Fue uno de los principales dirigentes que resistió, por ejemplo, la ley del aborto legal, y hasta el día de hoy, durante toda la jornada de ayer, se recordó un episodio del año 2019 en el cual en Tucumán, siendo Mansur gobernador, se hizo parir a una niña de 11 años que había sido violada porque Mansur se opuso a la aplicación del aborto que en ese caso tenía fundamento legal. La cuestión es que la fórmula Guado-Mansur despertó ciertas críticas desde la base militante kirchnerista, que esperaba una dupla con un discurso realmente más confrontativo, más distanciado de lo que ha sido el gobierno de Alberto Fernández. Así que el primer gran desafío para Cristina Kirchner es el de imponer que su militancia vote esta fórmula y evitar una filtración de votos hacia la izquierda, ¿no? Fernando, ya para cerrar, ¿te parece si repasamos cómo queda alineado por otro lado Juntos por el Cambio? ¿Cómo está parada la coalición opositora? Bueno, ahí el panorama parece bastante más claro. Se fueron bajando los candidatos con menos intención de voto, de manera que quedan las dos grandes corrientes, la de la oposición dura, con un discurso económico liberal y un programa de shock, los llamados halcones que lidera Patricia Bullrich. Del otro lado, un sector más dialoguista, con un programa económico gradualista que intenta seducir al peronismo más de centro, el llamado sector de las palomas, que postula el intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta. Ambos eligieron como compañero de fórmula a dirigentes de la Unión Cívica Radical, y es un reconocimiento tácito de que había sido un error estratégico el de Mauricio Macri en 2015, que había elegido a una vice de su propio espacio, y después tuvo dificultades para mantener la cohesión entre los socios de la alianza. Bullrich eligió a Luis Petri, que acaba de perder la interna en la provincia de Mendoza y tiene un perfil duro, a tono con el discurso de los halcones, mientras que Rodríguez Larreta va a ser oficial que su compañero de fórmula sea el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que en los últimos días estuvo en foco de la atención nacional por los incidentes ocurridos en su provincia. A pesar de ser centrista en la agenda económica, Morales es un duro en temas de seguridad, como quedó demostrado en los recientes disturbios ocurridos por una reforma constitucional que, entre otros puntos polémicos, prohíbe los piquetes en rutas y avenidas. Así que desde el punto de vista de Rodríguez Larreta, esto es una ventaja porque atenúa la posibilidad de fuga de votos por derecha al tiempo que mantiene su discurso centrado en la gestión, ¿no? Fernando, ya en el final y en dos palabras, faltan todavía algunas novedades, faltan algunas resoluciones, ¿no? Sí, el cierre formal para la instalación de listas es en la noche del sábado, por lo cual se va a seguir negociando. Recuerden que además de las fórmulas presidenciales hay que armar las listas de candidatos al Parlamento, y ese es un tema de intensa negociación. Se espera, por ejemplo, que Sergio Massa lidere la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires, lo cual es muy relevante porque si el peronismo llega a perder la elección, que hoy es el escenario más probable, entonces Massa sería el probable jefe del bloque legislativo opositor, es decir, sería el interlocutor y principal negociador del peronismo ante el nuevo gobierno. Si se repite la tradición, el mismo sábado puede haber actos públicos con proclamación de los candidatos, así que ya ven, va a ser para los periodistas otro fin de semana bastante ocupado. Fernando, gracias.
Que pases bien, buen fin de semana y, bueno, trabajando como imagino. Pero nos reencontramos seguramente la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Chau, chau.